Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. En esta oportunidad para poder abordar un tema de mucha importancia que quiero partir en el nombre de Jesús leyendo lo que dice la Escritura en Mateo 24, verso 38 al verso 39. Dice la Escritura en Mateo 24, del 38 al 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo repito, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, atención, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras nos muestran definitivamente una situación fuerte, y es que en el tiempo del fin de la gracia, porque no del fin del mundo, sino del fin de esta dispensación llamada gracia, esta etapa donde Dios tiene las puertas abiertas, pero que muchos desperdician esta gran oportunidad. Al finalizar esta etapa, Jesús profetiza que sería de la misma manera que ocurrió en el tiempo de Noé, y es que no entendieron, interesante, y que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que mucha gente no entiende lo que está ocurriendo en este preciso momento alrededor del mundo. No entienden lo que está ocurriendo en este preciso momento en la ONU, por ejemplo, que este día se reunieron con aquella intención de darle la autorización a Palestina de coexistir junto a Israel, y eso estaba profetizado desde muchos años atrás, que se gestaría, que ocurrirían cosas tremendas. Y lo impresionante es que muchos no se dan cuenta que quien lideró esa reunión en la ONU fue el presidente de Francia, quien en este momento tiene la característica de ser el sospechoso número uno como el anticristo. Que Dios lo reprenda. Ahora, lo interesante es que las Escrituras mencionan algo al respecto en Apocalipsis capítulo 17. Y cuando vamos a ese texto nos damos cuenta que la Escritura habla de una manera fuerte, porque dice la Escritura, atención, en el capítulo 17, verso 12 en adelante, y dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hoy vimos en la ONU cómo le entregaron autoridad y mucho poder a Macron, y se sentó no entre esas butacas representativas de los países miembros de la ONU, sino que se sentó en la parte más alta en el estrado, es decir, más arriba que los que presentan el discurso que se acostumbra en la ONU, porque recordemos que los líderes de los diferentes estados miembros de la ONU presentan un discurso que incluso Gaddafi lo presentó, y se cuenta que eso fue el fin de Gaddafi, cuando incluso se ve en los registros cómo él toma un libro y se lo tira a quien está atrás de él, algo arriba de él, y en ese lugar más o menos donde Gaddafi tiró un libro, lo tiró para que lo leyeran, no fue que lo tiró para lastimar, sino que sí para lastimarles el ego y de alguna manera lastimarles la postura, pero se encontraba ese hombre llamado Macron en el lugar más alto, es decir, en lo de que se refiere a estrados en la ONU. Y es interesante porque pudimos haber sido testigos del cumplimiento de Apocalipsis capítulo 17, versos incluso del 11 al 13, y muy próximo a cumplirse el verso 14, porque dice: la bestia que era y no es también el octavo,
y es de entre los 7 y va a la perdición. Ya vimos que el presidente de Francia, es decir, Macron, es considerado el 8º. Si tú vas a una búsqueda común de Google, encontrarás que aparece, si tú pones Macron el 8º, te va a aparecer un artículo describiéndolo como el 8º. Y resulta que nada más y nada menos Francia pertenece a un grupo de 8 que se convirtió en un grupo de 7 países y también pertenece a un grupo de 10. Y la Biblia habla, la bestia que era y no es también el 8º, y él de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hoy vimos a un grupo de países reunidos con Macron, el que llena muchos de los requisitos para ser la bestia o una de las bestias descritas en la Biblia. Pero habla la Biblia que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Vimos que le dieron mucha autoridad a Macron y lo dejaron encabezar el tema de lo que fue llamado paz y seguridad por muchos mandatarios. Interesante eso, porque la Biblia describe de manera categórica que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 y dice de la siguiente manera la palabra, incluso lo voy a leer desde el verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esa frase que dice así como ladrón en la noche, no hay que creer que es que nos va a tomar por sorpresa, porque vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no están preparados, porque hay otro texto que dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como a ladrón. Entonces está hablando de la gente que está con el entendimiento entenebrecido, pero sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Más vosotros, aquí viene el texto que mencionaba, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, amados hermanos, se profetiza en Primera de Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto es bien interesante porque lo que se desarrolló el día de hoy en la ONU fue precisamente que la frase reiterativa, recurrente, fue paz y seguridad. Desde ya es una consigna de la ONU ese tema de paz y seguridad internacionales, pero el día de hoy fue una cuestión más fuerte debido a que están queriendo gestar la ya conocida intención del Estado palestino reconocido internacionalmente, y eso es bien delicado porque eso también está marcando de alguna manera dos polos, un polo de respaldo a Israel y también un polo de respaldo a los palestinos. Y recordemos que la palabra Palestina viene de Filistea y no es algo que esté de acuerdo a los buenos propósitos, porque viene de Filistea. Ese es el origen de la palabra Palestina. Y de hecho en Palestina, mucha gente palestina, su Dios no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios del Islam, es decir, Alá, que sabemos por las escrituras, incluso desde el libro de Daniel, que ya se hablaba cómo el anticristo honraría al Dios, entre comillas, Dios de las fortalezas, y se está refiriendo a Alá. Y ocurre que en este preciso momento hay una coalición que ya se ha publicado por distintos medios, una coalición de países interesados en que Israel desaparezca de la ONU. Y sabemos también que Israel no se hizo presente el día de hoy a lo que ocurrió del reconocimiento del Estado palestino, pero el día de hoy fue recurrente la frase paz y seguridad, y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces estamos, amados hermanos,
frente a un cumplimiento realmente profético, un cumplimiento terrible, porque estamos viviendo los días postreros y la gente está, como bien dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, 38 al 39, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces es bien interesante que la Biblia describe de manera categórica un problema en el entendimiento, y es lo que vemos hoy. La gente está afanada, la gente está metida en sus negocios, en sus placeres, en sus desarrollos naturales, y de hecho gente que se dice ser cristiana no están preparándose para el encuentro con Jesucristo. De hecho, les choca que se les hable del inminente retorno de Jesús. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 en adelante, se habla de esta forma: también debes saber esto, que en los postreros días, postreros es días finales, ¿verdad? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A mí me impresiona que ahí no dice que no aman a Dios. Sí lo aman a Dios, pero aman más los deleites que a Dios, porque ahí lo dice, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces hay gente que en algún momento manifiesta tener amor a Dios, pero en realidad aman más otras cosas. Sigue diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la verdad. Esto es bien interesante prestarle atención, porque dice que resisten a la verdad. Dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Yo conozco a varios de ellos que hasta por nombre los pudiésemos describir, pero no voy a caer en eso, porque después tienen argumentos para contraatacar, pero los hemos también ridiculizado cuando hemos tenido oportunidad. Sin embargo, podemos darnos cuenta que habla de los hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces ahí podemos darnos cuenta que se trata de un ataque al alma, un ataque al entendimiento, un ataque a esa área donde se necesita, se requiere que los sentidos espirituales estén activos para poder comprender lo cercano que está el retorno de Jesús, porque Jesucristo habló que sería como en el tiempo de Noé. No entendieron sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, es decir, hasta que pasó realmente el juicio. Mucha gente va a entender que fue Jesús el que vino hasta que precisamente se den cuenta que fue el rapto. Y de hecho muchos van a quedar diciendo no fue el rapto lo que ocurrió, sino que fueron los alienígenas. Otros van a decir fue una arma nuclear que desapareció una gran región. Y mucha gente va a decir cosas tremendas, de manera que lo que estará ocurriendo es que ya para el momento que pasó el arrebatamiento van a quedar dando ya sus argumentos o sus conclusiones diciendo, hoy sí fue Jesús. La gente realmente está enamorada de esta vida. Y yo lo he dicho desde muchos púlpitos o varios púlpitos, el hecho de que si la gente está enamorada de la condición que tiene el mundo actualmente, y habiendo el mundo caído en una situación que no es como originalmente fue creado el mundo, y aún así están enamorados de lo que este mundo tiene, porque este mundo Dios lo creó para una situación de deleite. De hecho, eso es lo que significa Edén, deleite. Y perdiendo las características originales, aún así la gente está enamorada de las cosas de esta vida. Cuánto más hermoso será lo que Dios tiene para nosotros, que Jesucristo dijo que se iba a preparar morada. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no lo fuese así yo os lo hubiese dicho. Entonces, y que Él iría a preparar morada. Si Él habló de preparar morada, es porque Él nos levantaría y nos llevaría a la patria celestial que la Biblia
la Biblia declara. Ahora, en Proverbios capítulo 7, verso 23, aparece algo fuerte y que esto le acontecerá a muchos que no están apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Y es que dice que como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Esto mismo le acontecerá a mucha gente que no se apercibe, que no despierta de que se están apresurando a la red del pecado, a la red de la maldad, a la red del afán, a la red de la avaricia, a la red de las concupiscencias, a la red de la insensibilidad, a la red de las traiciones, a la red del adulterio, fornicación, a la red del secuestro, del hurto, del asesinato y cuantas cosas más. Pero dice la Biblia que como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y la saeta nos habla de condenación, nos habla de un estado ya fuerte donde puede estar esto íntimamente ligado con los que despierten únicamente a la verdad que se quedaron una vez Cristo vino por su pueblo. Ahora, todavía más fuerte aquello de que algunos ya se fueron al infierno porque murieron y ni siquiera tuvieron aquello de la segunda oportunidad, aunque yo no la considero tan grande oportunidad, porque si en un tiempo de gracia no se preparan, ¿cómo será en un tiempo de gran tribulación? Pero a la gran tribulación le llaman algunos una segunda oportunidad y de hecho en su picardía, en su mala intención, de hecho tienen agendado ahí en su subconsciente el hecho de que si se quedan tienen una oportunidad más adelante en la gran tribulación. Lo tremendo y lo fuerte es que la gran tribulación será realmente pesada a tal grado que Jesús dijo que no permitiría, yo lo parafraseo, no permitiría que hubiese un tiempo igual. Él dijo que si aquellos días no fueran acortados, eso sí está textualmente, y dijo que no ha habido ni habrá un tiempo como ese. Se está refiriendo a la angustia de Jacob, a la gran tribulación, a los que muchos en ignorancia, por falta de entendimiento, dicen que es una segunda oportunidad, no saben de lo que están hablando. Es realmente terrible porque se desarrollará una persecución donde aquello de las fantasías zombie, aquello de las películas de terror quedará como caricaturas de Disney comparado con la realidad que se estará desarrollando en la temporada denominada como la Gran Tribulación. Ok, es bien interesante que la Biblia declara de manera categórica en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. También de esa gente yo conozco muchos que se entregaron a eso, pero es que el entendimiento, el enemigo se los alcanzó y se los entenebreció de forma terrible y cayeron en una situación donde no logran percibir la voz del Espíritu Santo, no la logran oír, porque para oír la voz del Espíritu Santo se requiere un estado de santidad. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces es bien interesante esto porque mucha gente no comprende lo delicado que es el tener el entendimiento entenebrecido. Eso es estar en riesgo de perderse eternamente. Entonces, muchos no entienden que estamos viviendo los días finales, los días postreros. Muchos no entienden que estamos viviendo esos días profetizados previo al retorno de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, de hecho, dice en Proverbios 7:7 que dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Es decir, que tantos jóvenes y aún viejos están con ese problema de falta de entendimiento. Muchos en este momento se están entregando con avidez a toda clase de impureza y la Biblia les dice, el Señor Dios eterno les dice, el que es santo santifíquese todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Eso ya es una forma de reproche y como de entrega que Dios está haciendo a las concupiscencias, a aquellos que no se quieren santificar. Y a los que se quieren realmente santificar es como un reforzamiento, porque dice, el que es santo, santifíquese todavía, pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. En otras palabras, el que eligió la muerte, pues camine por ahí si quieren todavía, pero el que eligió la vida, camine por la vida. Entonces, es bien interesante esto, amados, porque nos está
tocando ser testigos de situaciones fuertes que se están dando a nivel internacional y muchos no se dieron cuenta, muchos en sus afanes no se dieron cuenta que hoy en la ONU pudo estarse cumpliendo lo profetizado en Apocalipsis capítulo 17 del verso 11 al verso 13. Pero el siguiente verso, el verso 14, menciona algo que está íntimamente ligado con la pronta venida de Jesús, porque dice, después que menciona a los 10 cuernos que han visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice el verso 12, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Yo hoy, mientras miraba en la ONU a Macron junto con el representante de Arabia Saudí, que es un lugar también musulmán, que no honran al Dios de la Biblia, sino que honran al Dios de la fortaleza, que es Alá, el descrito en el libro de Daniel, de forma tremenda de cómo el anticristo va a honrar a ese Dios. Y me impresiona cómo hoy en la ONU se sentó Macron, el que es el sospechoso número 1 como el anticristo, se sentó junto al heredero de aquel reinado de Arabia Saudí. Entonces es bien tremendo, pero dice la Biblia que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, hablando de los 10 reyes. Ahora, es interesante que Francia ha sido parte también de un G10, así como de un G8 y un G7. Atención, Francia ha sido parte de un G10, un G8 y un G7. Entonces, cuando se habla de 10 reyes que aún habían recibido para el momento en que se escribió esta profecía, reino, pero dice que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, hoy se vio una reunión de alta autoridad en sentido de jefe de Estado, donde encabezaba Macron, el primer sospechoso como el anticristo. Pero luego el verso 13 dice que tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En el verso 14, el que voy a leer a continuación, muestra que si lo que ocurrió hoy en la ONU es el cumplimiento de los versos 11, 12 y 13 del capítulo 17, significa que el verso 14 está por cumplirse también, y es que declara: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces es interesante que ese texto 14 también puede estarse cumpliendo en cualquier momento, porque habla que van a pelear contra el Cordero, pero dice que el Cordero los vencerá. ¿Cómo van a pelear contra el Cordero? Van a pelear, como bien dice la Biblia, que con su venida Jesucristo matará al anticristo y al falso profeta. Habla de dos personajes que estarán trabajando de forma paralela y estarán desarrollando una operación tremenda que fue descrita por Jesucristo cuando dijo que velemos de ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrían como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La forma de escapar es por medio del rapto, por medio del arpazo, del raptarus o arrebatamiento. Entonces esto es bien delicado, pero Apocalipsis 17:14, los que no tienen entendimiento, ya vimos un poco de la tremenda y nefasta condición de tener el entendimiento entenebrecido. Qué interesante. Es impactante que esa gente no se da cuenta que lo que ocurrió hoy en la ONU, muchos no se enteraron. De hecho, no se enteraron que hoy hubo esa reunión con miras a crear una supuesta paz y seguridad. ¿Cómo van a crear paz y seguridad con Israel y Palestina si de hecho Israel no estaba representada, esa nación, ahí en esa reunión? En realidad están empujando en una dirección de imponerle a Israel un vecino como un estado palestino, donde lo que está ocurriendo en Gaza también está profetizado, donde es bien tremendo, porque cuando la Biblia habla de Gaza, menciona también que Gaza será desamparada. Entonces esto a mí me impacta, porque son detalles que la Biblia describe. Entonces, y lo describe en el libro de Sofonías, habla de que Gaza será desamparada. Entonces, Sofonías capítulo 2 habla de esto, y es bien interesante porque menciona: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esa es la gran tribulación. Porque Gaza será desamparada y Escalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día
y Ecrón será desarraigada. Entonces es bien fuerte que están concatenándose una serie de detalles impresionantes, marcando la gran verdad que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que contiene verdades que antes que incluso naciéramos todos los que esta generación somos ahora, ya la Biblia profetizaba estas cosas y muestra esto, que realmente Dios inspiró las Sagradas Escrituras y es porque es el libro como manual de la vida, el aviso, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. El lugar oscuro es precisamente lo que está ocurriendo hoy a nivel global y es los andamiajes para que el anticristo tome el control en el tiempo de la gran tribulación, mientras la iglesia ya se ha ido y está celebrando las bodas del Cordero en el cielo. Entonces, cosa que también está a punto de ocurrir, es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús el Señor, la que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario, y viene pronto, viene pronto, viene pronto. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Eso es la instrucción de Dios. Ahora, mucha gente en su entendimiento entenebrecido están realmente en una situación de riesgo eterno. En Mateo 13, 18 al 19, Jesús dijo unas palabras fuertes, también una revelación tremenda. Dijo él: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces hay gente que ha oído la palabra del reino, pero no la ha entendido. Entienden de todo de esta vida, entienden cómo hacer negocios, entienden cómo defraudar, entienden cómo traicionar, entienden cómo mentir, entienden tantas cosas, pero no entienden la palabra del reino porque no les interesa, no profundizan, no la meditan, no la están ahí cavilando, entonces la pierden. A esa gente dice la Biblia que viene el malo y que les arrebata lo que les fue sembrado en su corazón. Esa gente queda expuesta a que no entiendan cuán cercano está el retorno de Jesucristo y les acontezca, como bien dijo también Jesús en Mateo 24, 38 al 39, que como los días de Noé, antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que vendrá un diluvio, pero ya no un diluvio como a la manera de Noé, porque lo que viene es un diluvio de juicio, de fuego. Ya Jesucristo nos deja en sus Sagradas Escrituras claro que no castigaría nuevamente con agua, pero ahora viene algo más terrible y es fuego. Entonces la gente no entiende que viene un nuevo diluvio, pero no a la manera de agua, sino que de una manera tremenda. Es un juicio tremendo que está descrito en la Biblia con gran detalle, pero muchos no lo entienden y estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que preparémonos, lavemos nuestras vestiduras para que no tengan ni mancha ni arruga y que estemos preparados, porque esto pronto se acaba. Puede sonar la final trompeta incluso antes que este live termine y hay que estar listos, amados hermanos. Si tenemos rencor, hay que expulsarlo del corazón. Si tenemos alguna situación de resentimiento, si nos han fallado, si nos han golpeado el corazón, si nos han defraudado, si nos han dañado de alguna u otra manera, perdonemos, porque nuestro galardón va más allá de lo que el hombre conoce en esta tierra, ya que hay una promesa que dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que eso viene para nosotros, es una promesa grande, por eso Dios nos llama a perdonar, nos llama a soltar toda aquella vida. Alertemos a nuestras familias, alertemos a los que alertemos a los nuestros que Cristo está. Estamos muy cerca de que suene la final. Es un gran gusto para mí poder alertarles. Compartan esto, amados hermanos, para que llegue a muchas vidas. Hablemos a nuestros familiares de lo cercano que está ese evento denominado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. Hay que hablarle a la familia.